El siguiente paso en nuestro proyecto consiste en definir reglas de validación para el cliente o una lógica en donde vamos a tratar de prevenir que el cliente cometa errores antes de enviar los datos hacia el servidor. Y para eso vamos a utilizar un archivo de JavaScript que lo vamos a llamar control, en donde vamos a colocar algunas reglas de validación preventivas para que el usuario envíe los datos correctamente antes de que lleguen al servidor. Lo que queremos hacer de manera particular es diseñar unas reglas de validación para cada uno de estos cuatro campos: el código, el nombre, la ubicación y la cantidad. Cada uno de esos campos va a ser validado por una función que vamos a llamar acá válido. Cada uno de esos campos, el campo lo vamos a recibir por parámetro y vamos a validarlo. ¿Cómo lo vamos a validar? Como sabemos que es un campo, vamos a tratar de capturar su contenido en una variable que se llama contenido. Y esta variable contenido captura o apunta hacia el valor que el usuario ingresó en ese campo. Ahora, lo que nosotros queremos hacer, este tipo de validación que vamos a hacer, es evitar que el usuario deje el campo vacío. Todos los campos son obligatorios, entonces queremos que el contenido sea diferente de vacío. Si llegara a ser vacío, entonces tenemos que alertarlo o generarle un error. Y aquí vamos a generar la alerta en donde diga que el campo con su identificador no puede ser vacío. En caso de que el usuario nos deje ese campo vacío, vamos a generar esta alerta y vamos a llevar el cursor de regreso al campo. Le decimos focus a ese campo para que el cursor vuelva y se pare sobre la caja que quedó vacía, de manera que el usuario pueda completarlo y no mande los formularios sin los datos que debe enviar. En este caso vamos a retornar false porque esta función básicamente coge un campo y nos dice si es válido o no, y si se cumplió esta condición es porque no es válido, lo dejó vacío, entonces retornamos false. Pero si no se cumple esa condición, significa que el campo tiene alguna entrada y por lo tanto el campo es vacío. Esta función nos sirve para validar en general cualquier campo. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Acá en el formulario, el usuario estará digitando sus entradas en cada uno de estos inputs: el código, el nombre, la ubicación y la cantidad, y cuando los complete, viene y hace clic en el botón guardar. Entonces, en este botón es en donde tenemos que hacer llamado a una función para que haga las validaciones. Entonces vamos a utilizar el evento onClick para este botón. Cuando le hagan clic a este botón, vamos a llamar una función que se llame validar todo. Como se supone que el usuario tuvo que haber completado todos los campos, los vamos a validar cuando el usuario haga clic sobre este botón. Y la función validar todo la definimos aquí. Aquí vamos a poner validar todo, que no recibe parámetros, sino que empieza a referirse o a verificar que cada uno de estos campos de arriba no esté vacío. Entonces, ¿cómo nos referimos a estos campos? Nos vamos a referir a estos campos a partir de su identificador. Este campo tiene identificador código, este nombre, ubicación, etc. Entonces aquí vamos a referirnos a ellos. Document get element by ID, y sabemos que tenemos un campo que tiene identificador código. Esto es un campo y vamos a validarlo con nuestra función que definimos arriba. Válido recibe un campo, con esta cosa nos referimos a ese campo en particular, y esta función nos retorna true o false dependiendo de lo que el usuario haya hecho con el campo. Entonces aquí podemos preguntarnos sobre el resultado de esta función. Podemos preguntarnos si no es válido este campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar false. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los otros cuatro campos que tenemos definidos.
el código es el primero, luego tenemos que validar el nombre. Nótese que si el código no es válido, que es la condición que tenemos acá, la función simplemente retorna y nos sigue validando el resto. En caso de que sí sea válido, no entra a la condición, sino que continúa validando el siguiente. Y eso es lo que vamos a hacer con los 4 campos. Entonces, el siguiente campo es ubicación, lo validamos de la misma forma, y el siguiente campo es cantidad. Entonces aquí ya tenemos todos los 4 campos con una condición que los valida. Si en alguna de esas condiciones encontramos que el usuario no escribió nada, la función va a retornar con falso, de lo contrario va a retornar con verdadero. Vamos a tratar de probar la función como va hasta el momento y para eso necesitamos vincular el archivo JavaScript con el HTML. Entonces aquí en el head también vamos a poner un script que se refiera al código que nosotros acabamos de configurar, y para eso utilizamos el atributo src y nos referimos al archivo que estamos escribiendo. Entonces este script no tiene contenido porque el contenido se encuentra en esta fuente, en el archivo control.jsp, que se encuentra justo junto al index.jsp. Entonces con esto ya estamos incluyendo las funciones que acabamos de definir, y esas funciones están siendo utilizadas en uno de los eventos del formulario que se encuentra más abajo, exactamente acá. Entonces ejecutemos nuestro proyecto y veamos cómo funcionan las validaciones. Entonces se supone que si en este momento yo le diera guardar, tiene que hacer la validación de que cada uno de los campos no sea vacío. Entonces aquí me está diciendo el código no puede ser vacío, y cuando yo le diga OK, el cursor automáticamente regresó a esa casilla de código. Entonces yo puedo escribirlo, por ejemplo, XYZ, y trato de guardarlo. Ahora me dice el nombre no puede ser vacío y me pone el cursor en el nombre. Ok, entonces vamos a ponerle que esto es detergente, y así continuamos con los otros campos. La ubicación no puede ser vacío, entonces esto está en el estante norte, y la cantidad no puede ser vacío, entonces le vamos a poner 10. Después de eso ya no hace más validaciones, sino que la función retorna true. Entonces con esto ya tenemos cierto nivel de control. Hacen falta 2 cosas importantes. La primera, la cantidad debería ser numérica. Entonces vamos a incluir esa lógica en nuestra validación para la cantidad. Si la cantidad no es válida, retorna false. Pero si es válida, nos queda todavía algo por verificar, y es que sea numérica. Entonces vamos a hacer esa validación acá. Vamos a crear una variable num en donde vamos a tratar de tomar ese campo que se llama cantidad y vamos a analizar su valor. ¿Cómo lo vamos a analizar? Ese valor debería ser numérico, y en JavaScript existe una función que nos transforma un texto a número que se llama parseInt. Si esta función falla, vamos a obtener algo que no es un número, entonces podemos verificarlo. Si ese número es mayor o igual que 0, entonces es un número válido para nuestros propósitos. Pero si no es un número que vaya a ser positivo, entonces en este caso es en donde vamos a generar una alerta. En el caso negativo, y vamos a indicar la cantidad no es un número válido. Y para continuar con el espíritu de indicar en dónde se encuentra el error en el formulario, vamos a poner un focus sobre la cantidad para que el usuario sepa que ese valor hay que arreglarlo. ¿Qué pasa si sí es un número válido? Si resulta que sí es un número válido,
tenemos que, podemos concluir que el formulario está listo para enviar. Entonces en este caso podemos enviar el formulario, al igual que sucede en este otro caso. Cuando haya superado todas las pruebas el formulario, es decir, ninguno de los campos es inválido de aquí para arriba, y cuando llega la cantidad y encuentra que además es un número correcto, hay que enviar el formulario. Y para enviar el formulario vamos a utilizar la instrucción document forms. Solamente tenemos un formulario y lo vamos a enviar utilizando la instrucción submit. Después de eso podemos retornar true, indicando que el formulario está correcto, y lo mismo hacemos acá. Esta es la instrucción para indicar que todos los datos están correctos y ya podemos enviar el formulario. Entonces, esto también es una diferencia importante. Usualmente utilizábamos botones de tipo submit. En este caso no estamos utilizando un botón de tipo submit, sino un botón de tipo botón, simplemente. Porque el control o la decisión de si se envía el formulario o no se hace desde JavaScript utilizando estas validaciones y no se hace automáticamente cuando el usuario haga clic. Esto previene que el evento onClick dispare automáticamente el envío del formulario, y lo que hace en su lugar es hacer esperar el envío del formulario hasta que se cumplan todas estas condiciones que pusimos. Muy bien, hagamos una prueba de cómo quedó el formulario. Entonces tenemos nuevamente XYZ para el detergente, y que se encuentra en la ubicación norte, y la cantidad de este formulario va a ser, por ejemplo, 8. Entonces cuando intentemos guardarlo, la validación me indica que no es un número válido. Entonces tengo que volver a esa casilla y poner el número tal como es, de manera que el formulario ahora sí se va. Y en este momento no sabemos exactamente a dónde porque no hemos configurado los parámetros del formulario, lo cual lo vamos a hacer en el siguiente video.